¿Sí? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están desde casa y los que estáis aquí en el salón. Hoy nos reunimos aquí en este salón de actos para la presentación de un libro de un Astur madrileño, muy jovencillo, por lo que veis, pero que tiene ya una larga carrera, parece mentira. Lo primero voy a disculpar a Valentín Martínez Otero, que es el presidente del Centro Asturiano y hoy no ha podido estar aquí con nosotros. El autor de este libro es Pablo Menéndez Fernández. Ha nacido aquí en Madrid en 1997, aunque sus orígenes son de Tineo. Es un apasionado del cómic, de la ilustración, ha estudiado guión cinematográfico también, cinematografía, nuevos medios, en el Centro de Artes TAI, ha hecho un máster en guión de cine y televisión en el Centro de Artes y en 2018 publica su primera novela, Artificio. Desde ahí ha escrito un libro por año. En 2019 publica su segunda novela, Nueva Creta. Luego, en 2020, aparece su tercer libro, Otro Mundo Azul. Y, por último, el que nos congrega hoy aquí, que es La Realeza. También es guionista, productor en cortometraje de ámbito nacional, así también como en campañas publicitarias y videoclips de empresas como Sony y El Corte Inglés. En la actualidad desempeña labores como guionista en el departamento de guión de ATM, Abre tu Mente Producciones. Entre 2018 y 2021 dirigió Siempre un poco más lejos, espacio semanal sobre cine y cultura en el programa Asturias por Dos, dentro de la programación de la RPA, Radio Pública de Asturias. Pablo, yo confieso que no he leído nada tuyo, pero desde luego me llama mucho la atención todo lo que has hecho en tan poco tiempo. He estado viendo que en tus libros hablas mucho de ciencia ficción, de superhéroes. Me imagino que será influencia de tu gusto por el cómic, ¿no? Sí. La verdad es que mis mayores influencias son sobre todo literatura de género y el cómic. Es curioso. Desde luego a mí ya me ha picado la curiosidad y empezaré a leer ya tus cosas. La editorial que ha hecho este libro, que lo ha publicado, La Realeza, es Imágica Ediciones, que ya son casi habituales de esta casa. Por lo que tengo aquí anotado, estuvieron aquí presentando el robo del sumario de José Luis Solaizola y también casualmente el próximo 16 les convoco porque tienen aquí también otros dos libros de este autor, Pelayo, Príncipe de los Astures y Juan Sebastián Elcano, La mayor travesía de la historia. Alberto Santos nos va a hablar un poco de esta editorial que ya es familiar en esta casa. Les paso con él. Buenas tardes, soy Alberto Santos, como ha comentado la representante del Centro Asturiano, a quien agradezco muchísimo sus palabras y también a todo el centro que nos brinda siempre su cariño y este entorno maravilloso para poder presentar nuestros libros y dar a conocernos, porque realmente Imágica Ediciones es una editorial independiente, modesta, pero con gran corazón. Es decir, nosotros publicamos exclusivamente autores nacionales y autoras y siempre estamos buscando nuevos valores, como el caso de Pablo Menéndez, que me conocí de forma casual porque me mandó Otro Mundo Azul, que es su novela anterior, que también la tenemos ahí por si alguna persona le interesa, quiere conocerla. Me gustó muchísimo lo incisivo de su prosa y también la riqueza de sus personajes. Eso me llevó a publicarle esta primera novela, nos llevó a publicarle, y luego después apareció el proyecto de La Realeza. A ver, Imágica Ediciones tiene diferentes estilos, diferentes sellos. Tenemos también el sello Alberto Santos Editor, donde abordamos toda la temática fantástica, la ciencia ficción, la fantasía, todo el género más imaginario. Y luego en Imágica Ediciones nos dedicamos a otro tipo de literatura, digamos para un público más amplio, como es la intriga, como es la novela romántica, la narrativa y la novela histórica, que tiene mucho calado dentro de la sociedad. Como decía la compañera que nos ha presentado, realmente, por ejemplo, uno de los valores de esta colección es José Luis Solaizola, del que vamos próximamente a presentar
una novela maravillosa que es Pelayo, príncipe de los Astures, que da un giro insospechado a la personalidad pues, del rey que fundó el reino Astur, ¿no? Entonces este bagaje que nos lleva desde el año 95 como editores hasta ahora, y yo la verdad que siempre he mantenido la ilusión y las ganas de continuar publicando y descubrir nuevos valores, ¿no? La literatura en España es muy rica, cada vez mucho más, en todo tipo de libros y de temáticas. Entonces yo creo que merece la pena que algún editor en España rompa una lanza por los autores nacionales. Yo les digo a los lectores que nos visitan, hacemos muchas ferias, tenemos un contacto muy directo con los lectores. Yo siempre les digo a los lectores que no hay nada más grande que leer la propia obra del autor, porque en España estamos muy acostumbrados a publicar, cada que se publiquen autores de fuera de España, traducciones de autores de fuera, como si los autores de fuera tuvieran algún valor especial, diferente a los autores nacionales. Yo sinceramente no hay nada que demostrar, ya está demostrado. Entonces nuestro trabajo es ese, ¿no? Publicar autores patrios y demostrar, bueno, simplemente más que demostrar, afianzar el valor que tienen, ¿no? Bueno, Alberto, yo personalmente os voy a dar las gracias a Imágica Ediciones como lectora por este apoyo a la cultura española y esa defensa, y un aplauso fuerte pido al público para que sigáis con ese empuje y esa ilusión por los autores. Ya vamos a pasar a hablar un poco de esta obra que promete. Así, de resumen, las primeras películas pornográficas de España fueron producidas por Alfonso XIII. Ya es para llamar la atención. Carlos García Aranda, también editor de Imágica Ediciones, nos va a hacer un poco de diálogo y preguntarle, el que conoce más la novela, a Pablo sobre los temas de la novela, a ver qué os parece. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Carlos García Aranda, soy socio de Alberto Santos, de la editorial, y yo soy el encargado que me encargo de tanto de los temas de diseño en la editorial como de la corrección de los textos. O sea que yo corregí la novela de Pablo. Entonces quizá lo primero sería darle la palabra al autor para que nos contara un poco la trama de la novela, sin destripar demasiado, pero para que menos tengamos una visión general del argumento, para luego entrar un poco a comentar cuáles son las claves y cuáles son los puntos más importantes que trata esta novela. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito, Pablo, de qué trata el libro? Pues digamos que se me escucha bien, ¿no? Sí. La novela tiene dos planos temporales. El primero de ellos que transcurre en el presente y está protagonizado por una profesora de lingüística de la Universidad Complutense de Madrid, a la que le encargan buscar las primeras películas pornográficas que se hicieron en España, que fueron producidas por Alfonso XIII con su compañía Royal Films. Entonces, a partir de esta premisa, que es de género negro, digamos que esa premisa me permitió desarrollar un montón de tramas que van en paralelo en el pasado, pero que se circunscriben todas a la figura del monarca y a la figura de las mujeres que rodaron las películas con él. Y digamos que la trama de la novela avanza de un modo que, a medida que Silvia Robles, que es la protagonista, va encontrando información sobre esas películas, el propio lector es el que va descubriendo información sobre esta época tan interesante del cine en España y de la propia España, y van apareciendo pues información sobre quiénes fueron los directores de estas películas, las actrices, el conde de Romanones y el papel que tuvo en el rodaje de las películas, y así poco a poco pues la novela va alcanzando su conclusión inevitable, pero espero que sorprendente. Bueno, como ya ha explicado él, entonces podríamos describir la novela como una especie de mezcla entre novela histórica y novela negra, ¿no? Porque tiene las dos vertientes. Por una parte
una trama de misterio, la que se desarrolla en el presente, y luego una trama más histórica que se desarrolla, que es toda la parte del pasado, ¿no? Podemos empezar centrándonos en esta parte, la parte del pasado, en la que Pablo lo que hace es describir pues, la sociedad, la época de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Es finales del XIX más bien. Finales desde el 98, desde la pérdida de Cuba y Filipinas hasta la Guerra Civil. Sí, o sea que es finales del XIX, principios del XX, donde se describe cómo era la sociedad en España. Sí que es verdad que, como él comentaba, está muy centrado en la figura de Alfonso XIII, pero él también aprovecha para describir la situación social que se vivía en esa época, porque una de las cosas que más le interesa es describir el papel de la mujer. Es decir, las mujeres son las grandes protagonistas de esta novela, aunque pueda parecer que el protagonista es Alfonso XIII, no es verdad. Las grandes protagonistas son las mujeres, y en esa época pues, el papel de la mujer era delicado, ¿no, Pablo? Sí, bueno, realmente antes de entrar en el tema de lo de la mujer, sí que es cierto que el personaje a partir del cual nació la historia fue Alfonso XIII, porque Alfonso XIII es un personaje bastante contradictorio a nivel histórico. O sea, como contamos ahí en el libro, fue una persona que básicamente impulsó un montón de guerras en el norte de África para seguir ganando tanto dinero como ganaba con las empresas de extracción de hierro, pero a la vez fue una persona que estuvieron a punto de darle el premio Nobel de la Paz por la labor que hizo rescatando prisioneros de guerra en la Primera Guerra Mundial. Y luego, sumado a todo eso, pues todo el tema evidentemente de las películas pornográficas, el ser el último representante de una familia dinástica que había sido muy importante pero que se encontraba en franca decadencia en ese momento. Digamos que era un personaje muy interesante para construir una novela, y luego a partir de ahí, como tú bien has dicho, Carlos, el protagonismo va desplazándose desde Alfonso XIII hasta el papel de las mujeres que digamos, tuvieron que rodar esas películas, pero por extensión el papel de la mujer en esa sociedad que, como es evidente y no creo revelar nada con esto, era un papel muy secundario dentro de la sociedad. Y muchas veces muchas mujeres que se encontraban, digamos, en los márgenes o en los estratos más bajos de la sociedad se veían obligadas a hacer cosas algunas veces bastante denigrantes, pero otras veces bastante sorprendentes para poder sobrevivir. Entonces, a partir de esos dos polos, digamos, el de Alfonso XIII como representación del polo, digamos, masculino, y de estas mujeres como representación del polo femenino, pues de esa dualidad empezó a generarse el conflicto dialéctico que da forma a la novela. Otro tema que se trata también bastante en la parte que hablas del pasado es el origen del cinematógrafo. Hablas bastante de los orígenes del cine, hablas también cómo fue en Europa, pero sobre todo en España, ¿no? ¿Puedes contar un poquito del trasfondo histórico de todo esto? Que está muy tratado además en la novela. Sí, bueno, yo respecto a esto, lo primero que quería decir es que quería darle las gracias, que no sé si lo acabarán viendo, quería darle las gracias a la profesora de Historia Cinematográfica que yo tenía en la escuela TAI, que lo has mencionado antes, que se llama Nieves, que teníamos unas clases que en vez de centrarse en lo que es la historia más tradicional del cine, se centraba más en cinematografías alternativas o en cinematografías menos conocidas, y una de las cosas en las que hacía especial hincapié era sobre todo el papel de la mujer en el cine. Y que ahí fue, por ejemplo, donde yo conocí a la figura de Alice Guy, que fue la primera mujer que rodó una película, un cortometraje, es en realidad, pero bueno, una película de ficción en la historia del cine. Y también en estas clases nos hablaba mucho de los grandes pioneros del cine en España, que están pues muy olvidados, ahora prácticamente ya nadie se acuerda de ellos, como puede ser, por ejemplo, Fructuoso Gelabert, que creo que fue el primer director de la historia de cine en España y el primero que hizo una película de animación. Luego también están los hermanos de Baños, que tienen un protagonismo
son muy importantes en el libro. Y durante, digamos, desde 1910 hasta 1930, en España hubo una industria muy potente a nivel cinematográfico, con obras que eran admiradas y respetadas digamos, en lo que es los círculos culturales europeos. Lo que pasa es que, como con muchas otras cosas, la guerra civil pues truncó todo ese desarrollo, y prácticamente desde el 36 hasta la Ley Miró del año 85, pues no podemos hablar de un corpus cinematográfico en España. Haces referencia al origen del cine erótico, ¿no?, de esa época, el cine pornográfico, realmente. Voy a comentar una cosa. Lo interesante del libro, lo verdaderamente interesante, es como, a ver, yo creo que en España no estamos muy acostumbrados, cada vez más, ¿no? Pero coger a personajes históricos y convertirlos en personajes novelescos es algo que consigue Pablo, y lo consigue de forma muy eficaz. Por ejemplo, pongo dos ejemplos. Encontramos a un conde de Romanones, que es un intrigante palaciego, un alcahuete que se dedica a buscar prostitutas en diferentes lugares para reclutarlas para las películas pornográficas que en esa época se llamaban psicalípticas, por cierto, películas pornográficas que va a producir Alfonso XIII. Pero también inventa un diario, por ejemplo, muy interesante, que es el diario de Ricardo de Baños, que es uno de los directores, junto con su hermano Ramón, son los directores y productores de estas películas. Entonces, en ese diario, de pronto, personajes que han existido, que han sido de esa época, se convierten en personajes de una novela, en personajes novelescos. Entonces, es realmente lo fascinante del libro, recrear personajes históricos como si fueran ficticios, inventando tramas e inventando situaciones que enriquecen a esos personajes, ¿no? Sí, bien, bueno, efectivamente esa es una de las bases de la novela, la mezcla de realidad y ficción que hace Pablo continuamente, ¿no?, con los personajes que maneja. Si quieres podemos empezar a hablar un poquito de la trama. Como comentábamos antes, es una novela de misterio, una novela negra realmente, protagonizada por Silvia, por la filóloga que comentaba antes, ¿no? Igual puedes contarnos algo sobre Silvia, porque es el centro de la investigación, un poco, y qué relación puede llegar a tener Silvia con todo ese pasado que investiga, ¿no?, que además es una mujer también. Sí, también quería decir que hoy me he enterado de que las películas pornográficas se llamaban psicalípticas en la época, y luego cuando me he enterado he pensado de que ya me vale, ¿no? Pero bueno. Y respecto a Silvia, pues digamos que los personajes protagonistas de cualquier historia, como puede ser Silvia en este caso, siempre tienen que tener, desde mi punto de vista, que soy bastante aristotélico en este aspecto, siempre tienen que tener un trauma o un conflicto esencial que les mueva a actuar. Y en este caso la cicatriz o la herida de Silvia, que se va a ver obligada a cerrar en el libro, es que ella perdió un hijo cuando... Bueno, ella era espía, trabajaba en inteligencia para el CNI, y tuvo un hijo que perdió. Y entonces se muestra muy sobreprotectora con su hija adolescente. Entonces su hija adolescente se ve involucrada en temas de activismo social, el 15M y todos estos movimientos sociales. Y entonces Silvia no la entiende, a su hija, que se llama Alma, no entiende por qué se expone así al peligro. Y entonces Silvia va a tener que exponerse ella misma al peligro para poder alcanzar su objetivo, su necesidad, que no es otro que entender a su hija y acercarse a su hija a través de la reflexión que hace al encontrarse con las vivencias de estas mujeres de principios del siglo XX. La trama en sí misma, o sea, que tú desarrollas, es una especie de conspiración que existe, ¿no?, porque se conoce la existencia de una película de las que rodó, de la que incluso protagonizó Alfonso XIII, o sea, que no solamente la producía, sino que
las protagonizaba en algunas ocasiones, y toda la trama gira un poco en torno a esto, y tú la desarrollas en función de la relación de Silvia con otros personajes secundarios, que son un poco, digamos, las que le van ahí poniendo las dificultades para descubrir toda esta trama, ¿no? Pues puedes saber un poco de esos personajes secundarios. Sí, cuando dices que se conoce la existencia de una película, ¿quieres decir en la novela o en la...? Hombre, yo digo en la novela. Ah, vale. No, quiero decir, porque también es interesante comentar que estas películas también es muy interesante la historia de cómo se descubrieron, porque de momento se conocen 3 que se pueden ver en internet o incluso ver en vivo en el Museo Erótico de Barcelona, y es muy interesante también la historia de cómo se descubrieron, que las descubrió Roman Gubern, que es uno de los grandes especialistas de cine y cómic que hay aquí en España. Las descubrió enterradas en un monasterio. Y bueno, y respecto a lo que me preguntabas de los personajes secundarios, pues creo que el más importante es el inspector Albiol, que es la némesis de Silvia en la novela. Es el que la persigue, perdón. Y Albiol también tiene un pasado bastante turbio relacionado con el terrorismo en el País Vasco, los GAL, las operaciones de contrainteligencia. Es un personaje también bastante oscuro. Y luego también tiene mucha importancia claramente Alma, que es la hija de Silvia, que también en cierto modo es como no tanto su reflejo, sino es como una Silvia, pero una Silvia sin experiencia. Y un personaje que se llama el portugués, ¿no? Que es portugués, ¿no? Sí, es un poco, no sé cómo... Cuando estábamos desarrollando la novela, Alberto lo definía, no me acuerdo cómo, le ponía ese nombre de un personaje literario que no recuerdo. Claro, me hace mucha gracia. Vamos a ver, tiene que haber alguien, tiene que haber un caballero blanco o gris en este caso, ¿no? Que sea el que... realmente es una especie de miurgo de la trama, ¿no? Porque está hace 2 aguas, o sea, es quien la implica en la conspiración y a la vez quien la ayuda después. No voy a decir nada más, pero me refiero que es un personaje gris. Hombre, yo por ejemplo a la hora cuando estaba editando la novela con Pablo, que yo me encargo un poco antes de que llegue a mi socio Carlos García Aranda, que se encarga un poco de asentar el texto y de crear una novela perfecta para que el lector la lea y la disfrute sin ningún tipo de errores. A ver, yo me centro mucho en lo que es el contenido y en, bueno, pues si a lo mejor en personajes, escenarios, trama, pues si puedo ayudar al escritor y el escritor le parece bien, vamos, que trabajamos codo con codo, ¿no? En este caso, por ejemplo, era un personaje de la novela que yo pensaba que podía de alguna forma destacar un poco por el brillo más positivo, digámoslo así, que tuviera algo de... aunque fuera intrigante, pero no fuera un personaje malvado como el resto, sino que fuera un personaje que apoyara a la protagonista y que de alguna forma fuera al final el personaje de apoyo de ella, ¿no? De Silvia. Sí, bueno, luego ya un poco... Comentabas antes el protagonismo que tiene también la hija de Silvia, que bueno, en la novela no es que aparezca mucho, pero sí que para Silvia es muy importante, ¿no? La mueve mucho en sus acciones. A mí me sorprendió mucho cosas que más me sorprendió cuando leí la novela, quizá porque yo siempre me fijo mucho en los temas emocionales, más que en las cuestiones quizás históricas y de misterio, ¿no? Es la vinculación que llega a tener Silvia con todas las historias del pasado que ella descubre. Es decir, cuando ella empieza a investigar la trama sobre la existencia de la película y tal, ¿no? Termina descubriendo ese diario con esas historias de estas mujeres del pasado, ¿no? Que cuentan sus vivencias, ¿no? Entonces, esa relación emocional que se establece entre los personajes, no sé si es intencionada, Pablo. Sí. Claro, yo cuando escribo las historias de las mujeres del pasado, que son las que protagonizaron las películas junto a Alfonso XIII, e incluso el propio Alfonso XIII, yo siempre intento que todas esas historias y todos esos personajes tengan
una resonancia emocional con el protagonista, porque es un poco lo que comentaba antes, a través de lo que Silvia va descubriendo, va entendiéndose mejor a ella misma y a su hija. Hay una especie como de paralelismo un poco mejor entre la situación de Silvia y la de esas mujeres del pasado, ¿tú crees? ¿De supervivencia? Sí, a un nivel, digamos, más subtextual o más oculto, sí, porque al final Silvia también se ha visto obligada a hacer cosas que no le gustaban en muchos momentos de su vida. O sea, más que eso, es una mujer que está superada por sus propias circunstancias, y ella entonces se ve reflejada en esas mujeres y entiende que lo que está haciendo su hija es intentar que mujeres como estas mujeres que rodan las películas o como Silvia nunca más se vuelvan a tener que ver enfrentadas a una situación en la que no sean ellas las que controlen su propio destino. Claro, sí. Bueno, si quieres podemos pasar a hablar un poquito del estilo literario de la novela. Vale. Que bueno, que a Pablo es el que mejor lo sabe porque sí que la ha escrito, entonces es el que sabrá cómo es, ¿no? La novela es una novela que yo antes lo apuntaba Alberto, ¿no? El estilo literario de Pablo se caracteriza sobre todo porque es un estilo muy incisivo, es decir, Pablo no se queda nunca en medias tintas, y además es muy directo, es decir, él siempre escribe con frases muy cortas, muy directas, pero sabe perfectamente lo que te tiene que decir en el momento exacto, ¿no? Yo recuerdo que había, a lo largo de la novela, incluso intencionadamente hay varias frases que él repite varias veces, las repite a lo largo de la novela, simplemente para provocar al lector eso, ¿no? El que se fije en ese detalle, ¿no? Yo recuerdo especialmente la de las malas noticias de los pasillos, por ejemplo, ¿no? Que es una frase que se repite, ¿no? Muchas veces, ¿no? Decir que las malas noticias suelen recibirse en los pasillos de los hospitales, generalmente. Entonces, bueno, eso me sorprende mucho de su estilo y sobre todo la dinámica que tiene su narrativa. O sea, es una dinámica vertiginosa que prácticamente no da respiro, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si este estilo tuyo está depurado, desde que empezaste a escribir ya escribías así, o tiene mucho que ver con que hayas escrito guiones también. Pues eso es una pregunta compleja, que tendría una respuesta larga, así que voy a intentar comprimirlo un poco. Bueno, lo primero que quería decir es que realmente yo como escritor soy una persona un poco rara, porque no suelo, voy a hablar un poco de influencias, porque no suelo leer novela de ficción. Lo que suelo leer, sobre todo en cuanto a ficción, es cómic, como comentábamos antes, y en cuanto a literatura suelo leer mucho ensayo, mucho ensayo y novela de no ficción. Y creo que de esa vertiente de la novela de no ficción, y estoy hablando, por ejemplo, pues de Emmanuel Carrer, con El adversario, por ejemplo, o James Ellroy con Mis rincones oscuros, creo que es de ahí de donde me viene esa necesidad de hacer que la historia sea, no sé si inmediata es la palabra correcta, pero dinámica, que transcurra en el presente, en el aquí y ahora. Y luego, evidentemente, mi formación y mi trabajo como guionista también, aunque yo no lo quisiera, también influye enormemente en mi estilo literario, porque al final cuando uno escribe guiones, tiene que buscar la concreción y decir lo mínimo posible, o sea, lo máximo posible con las menos palabras posibles. Entonces eso también influye mucho, pero por supuesto no es un estilo que ni mucho menos está depurado o que ha tocado techo en cuanto a lo estilístico, porque ahora, por ejemplo, en lo siguiente que estoy escribiendo para Alberto y para la editorial, también hay otro salto estilístico que tiene mucho más que ver con las técnicas del ensayo y con las técnicas estructurales, que es un salto bastante grande, y supongo que para lo siguiente que escriba también habrá otro salto estilístico. Al final es una búsqueda. Resulta curioso lo que comentas del tema de... Sí, perdona. No, quería comentar una cosa.
A ver, como ya se ha dicho, el estilo de Pablo es muy eficaz, muy directo. A ver, yo a la hora de abordar la novela me encontré con un manuscrito demasiado breve y así se lo planteé. Entonces, yo lo leía y me parecía maravilloso. Decía, bueno, es que esto es un cuento largo. No podemos publicar un cuento largo, tenemos que... Y además esta obra tiene que ser más larga porque lo pide, además. O sea, yo como editor no invento nada, intento que la obra que escribe el autor sea mucho más poderosa y tenga mucha más calidad. Si se puede desarrollar, y ya digo que si el autor está de acuerdo, eso siempre, ¿no? Entonces, la eficacia, con pocas palabras, Pablo la clava, ¿no? Pero a veces... imagino, por lo que él ha comentado de su gusto por el estilo de no ficción, es decir, hablamos de no ficción cuando hablamos de ensayo, hablamos de literatura que no es narrativa, digámoslo así, ¿no? Análisis y ensayo, digamos lo que nosotros consideramos como no ficción. Entonces, en el caso de la obra tiene una trama narrativa que, como hemos dicho, que es la trama más policial, más novela negra, más detectivesca, más de intriga, digámoslo así, que es un poco el envoltorio de toda esta novela y lo que hace que el lector siga leyéndola sin parar porque quiere saber qué está sucediendo. Pero en la novela hay una serie de cuestiones que aparecen, o sea, de partes que aparecen, como son el uso de la crónica histórica para contar cómo era España a finales del 19 y principios del 20 hasta la Guerra Civil, como Pablo ha dicho. Lo que hace Pablo es utilizar la crónica histórica, contarlo directamente lo que sucedía. Lo mismo pasa con la historia de los comienzos de la historia del cine, pero luego también utiliza otras cosas, como por ejemplo, cuando quiere hablar del cine, cuando empieza en España, va al diario personal, como he mencionado antes, de los cineastas Ricardo de Baños, del cineasta Ricardo de Baños y de su hermano, para darnos una visión personal de dos protagonistas de la época. Un diario que él, por supuesto, ha inventado, pero que tiene una riqueza personal y que está contado de otra forma, porque hay que tener en cuenta que la trama policíaca está contada en tercera persona, a través de distintos personajes, pero el diario está contado en primera, porque es un diario escrito por el propio director, ¿no? Y luego, por ejemplo, había un asunto que lo debatí mucho con Pablo, y es el tema de los perfiles de las mujeres. A ver, las mujeres que aparecen en la novela son mujeres inventadas, hay que decirlo. Lo que sucede, porque claro, no hay datos, o sea, para descubrir eso tendríamos que pasarnos décadas investigando no sé dónde para encontrarlas. Pero realmente, por ejemplo, lo que sí ha conseguido Pablo es crear perfiles históricos con una verosimilitud muy alta histórica, es decir, mujeres que pudieron ser así y que pudieron existir y que pudieron verse implicadas en esta trama de estas películas, bueno, pues, en fin, que ya digo que eran psicalípticas, que en la época era como un símbolo de ser unas películas retozonas. Sin embargo, detrás de todo eso hay tragedias personales, ¿no? Entonces, cuando yo abordé todo este asunto de las mujeres, Pablo lo abordaba en el primer manuscrito que me envió como perfiles de un dossier. Y yo decía, vamos a ver, hay que contar la historia de estas mujeres, hay que hacer retrospectivas, tienes que crear escenarios del pasado para que sepamos dónde viven. Desde una mujer que era actriz y que además estuvo jugueteando con el espiritismo en la época, por ejemplo. Louise Brooks. Eso es, Louise Brooks, que fue una actriz de la época del cine mudo, por ejemplo, que el autor mete como una de las mujeres implicadas en este tipo de películas, o prostitutas que estaban en París y que sobrevivieron haciendo estas películas de alguna forma, pero claro, digo, mira, en vez de hacerme un dossier contándome qué eran, cuéntame una escena en el burdel, para que sepamos qué podía suceder allí. De forma que personalizando, dando un elemento narrativo a esos dosieres previos que el autor inventa, el lector lo que hace es identificarse con estas mujeres, que en cierta manera viven en un momento histórico muy complicado y que muchas veces son víctimas de una situación. O sea, cuando tienes que comer, tienes que comer. Y tienes que comer y tienes que hacer lo que sea para sobrevivir, que es el caso de
muchas de las historias que cuenta el autor. Entonces, yo creo que, bueno, entre mano a mano entre el autor y luego el trabajo que yo pude hacer, bueno, yo creo que hemos conseguido una novela muy interesante, muy rica en elementos de todo tipo y muy interesante, porque, a ver, la novela negra se crea, la novela negra clásica se crea en Estados Unidos como un vehículo de crítica social, ¿no? Y es lo que hace Pablo, utilizarla para que nos sorprenda una época, para que nos sorprenda nuestra propia historia y a la vez nos entretenga para que podamos leer la novela hasta el final. Entonces es un género muy interesante para poder abordar nuestra propia historia y los personajes que plantea Pablo. Sí, y respecto a eso también, esto que comentas de crear los perfiles y las escenas retrospectivas y crear los escenarios y tal, eso también tengo que darte las gracias porque fue de gran influencia en un libro que me recomendaste tú, que creo que era Satanás en Hollywood, ¿puede ser? Sí, Satanás en Hollywood. Bueno, yo lo que te iba a comentar era una cosa relacionada con el tema del estilo narrativo, que es, comentabas lo de los cuentos que eres narrando, ¿no? Quizá de formación de tu labor como guionista, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho que has dicho que tus referencias son fundamentalmente en el ensayo y sin embargo dominas perfectamente las líneas temporales, que eso es muy de narrativa. O sea, eres capaz de mezclar diferentes tiempos personales de las tramas y eso no es propio del ensayo, es propio de la narrativa. O sea, tus novelas no son lineales. Bueno, no sé, no estoy muy de acuerdo con eso. Por ejemplo, no sé si conocéis a Roberto Calasso, que por ejemplo ha escrito libros de no ficción como Cada Punto o El Cazador Celeste, que son libros que son una gran inspiración para mí en ese sentido, porque son libros de no ficción, pero que no siguen para nada una estructura lineal, sino más bien, yo no lo llevo tan al extremo como Calasso, aunque me gustaría y estoy trabajando en ello, pero es muy complicado. Lo que hace es más bien plantear un tema, como puede ser por ejemplo en el Cazador Celeste, lo que es la caza, y a través de ese tema extender en párrafos muy cortos, a lo largo de libros bastante extensos, todas las implicaciones que el concepto de la caza ha tenido, por ejemplo, en la historia de las sociedades humanas. Pero puede hacer eso, por ejemplo, con el Cazador Celeste, con el tema de la caza, o en Capunto con la obra de Kafka, por ejemplo. Y, por ejemplo, James Ellroy, que lo mencionaba antes con Mis Rincones Oscuros, es simplemente un genio, un mago de las estructuras temporales o de las macroestructuras que van en paralelo. Pues tengo que leer más ensayos. Es que a lo mejor digamos que lo que a mí más me interpela es algo que está a medio camino entre el ensayo más clasicote, podríamos decir, y la novela de no ficción. Claro, yo es que me referiría más al ensayo clásico, ¿no? Claro. Clásico de toda la vida. Por ejemplo, ahora los franceses como Éric Boulard, que está teniendo mucho éxito ahora mismo, o Jean Echenot, también están dedicándose mucho a hacer este tipo de cosas. Bueno, luego también una cosa que quería comentarte era que yo he corregido también tu primera novela, la primera novela tuya que hemos publicado nosotros, Otro Mundo Azul. Y igual que aquí en La Realeza, también noto que le das mucha importancia al tema de la música. Te gusta mucho citar letras de canciones... Y a ti también te gusta mucho la música. Pero estamos hablando de ti. Entonces, bueno, ¿eso es por algo en concreto? Yo soy bastante melómano. Me gusta mucho la música. De hecho, es una de mis múltiples obsesiones. Pero Dios no me dio talento para tocar un instrumento ni para componer, así que supongo que es una manera de sublimar esa frustración, ¿no? Metiendo citas y referencias musicales en
y de conectar mucho con la cultura popular también de alguna manera, ¿no? Porque además las citas que metes muchas veces son letras, trozos de letras que tienen que ver con las tramas que desarrollas, o sea, que realmente no son metidas por aleatorias, sino que tienen un contexto, están contextualizadas. Sí, claro, siempre intento que todo sea parte de la misma historia, porque al final una novela es un universo construido con letras, entonces esto lo decía Paul Auster, pero bueno, todas las letras, todas las palabras tienen que formar parte de ese mismo universo, ya sean diegéticas, es decir, que los personajes las puedan leer o escuchar o no lo sean. Bueno, no sé si Alberto quiere añadir algo más o Pablo, o si alguien quiere hacer alguna pregunta ante el público. Sí. A mí me gustaría preguntar cómo surgió toda la idea de escribir la novela. A Pablo. Vale. La verdad es que la novela surgió porque yo quería escribir una novela naval sobre el desembarco de Alhucemas, concretamente. Pero digamos que en el camino se cruzó esta profesora de Historia del Cine y luego esta historia también de Román Gubern, que yo ya seguía desde hace mucho, porque por ejemplo, Román Gubern escribió un libro que se llama Historia del Cine, que es como la Biblia para los cineastas. Entonces me enteré de que Román Gubern había descubierto estas películas en el año 97, además en el año en el que yo nací, había descubierto estas películas enterradas en un monasterio, y entonces esa influencia por un lado de mi profesora y esa influencia de Román Gubern pues hizo que la idea fuera viajando desde una novela naval ambientada en Alhucemas, que todavía tengo por ahí la idea, o sea que todavía se podrá leer en algún momento, supongo. Eso fue desde Alhucemas hasta Alfonso XIII, y de Alfonso XIII a hacer una novela policíaca protagonizada por mujeres. Pero bueno, esto al final es una síntesis, porque es una síntesis de muchos procesos mentales que ni siquiera yo ya puedo recordar a la hora de pensar esta novela, pero digamos que en síntesis ese fue el origen. Gracias. Nada. Yo quería preguntarte, está claro que las mujeres tienen mucho peso por lo que estoy viendo en la novela, tanto Silvia como las protagonistas de las películas. Y en Otro Mundo Azul también. Entonces, sobre todo si las que han protagonizado las películas estas que comentan, que es de una época que tú no has conocido, ¿en qué te apoyas o qué te haces para crear esos perfiles psicológicos o esos personajes femeninos? Pues también es una pregunta bastante compleja. Digamos que sintetizado podría responderte que yo utilizo para crear personajes una técnica que se llama el enneagrama, ¿vale? Que digamos por un lado cojo Aristóteles y el enneagrama. Entonces yo siempre parto de que todos los personajes, ya sean mujeres o sean hombres, tienen que tener una cicatriz, una herida emocional que les haga dos cosas. Por un lado, sufrir ante un conflicto, y por otro lado sentir una necesidad. Y entonces a partir de tener claro cuál es la herida de estos personajes, lo que hago es utilizo el enneagrama, que es una técnica que utilizaban los antiguos sufís, musulmanes en la Edad Media, de una manera de autoconocimiento, pero yo lo utilizo para sabiendo el trauma de estos personajes, poder diseñar, poder entender cómo se comportarían y cuáles serían sus reacciones ante determinadas situaciones. Pero igual que con la pregunta de Ignasi, esto que acabo de decir es una respuesta muy sintética, para no decir la verdad, que es que realmente no sé cómo lo hago. Es una cosa que vibra en determinada frecuencia y a veces sale y a veces no. O sea, yo no te he dado don para la música, pero sí para hacer, está claro. Impacto personal. Puede ser, no lo sé. Yo decir una cosa, estos personajes son fascinantes absolutamente. Se nota la erudición del autor, o sea, controla la época, ha leído mucho de la época, está claro, se ha documentado a fondo.
Y tú los lees y son personajes que pudieron ser así, que se han inventado completamente. Increíbles, totalmente. Desde la mujer que cae en desgracia porque tiene un amante que la lleva por mal camino, acaba de prostituta o acaba viajando a Barcelona y como tiene que ganarse la vida acaba dando vueltas por los bares del puerto de Barcelona y acaba contactando con el movimiento anarquista de Barcelona. O sea, es completamente coherente, completamente. O sea, es que puede ser así. Acaba rodando películas con Alfonso XIII porque está en uno de esos bares, aparece el conde Romanones que la invita a hacer algo diferente, ella se muere de hambre y participa así. O sea, son historias que pudieron ser así. Pues es lo fascinante del libro, Eso completamente. es, me imagino, el éxito de que tú tengas algo histórico que tú realmente te enganchas por eso, porque lo ves creíble totalmente. Sí, sí. También hay mucho de observación y de experiencia y de extrapolar cosas. A lo mejor yo no he vivido en 1929 y he visto a esa mujer caminando por el puerto de Barcelona, pero sí que me he parado a observar muchas veces, por ejemplo, la calle Montera, cómo funcionan los intercambios entre prostituta y cliente, y al final eso es universal. O sea, da igual que sea el 29 que sea el 2010. ¿Alguien queréis preguntarle? Aprovechar ya que está aquí Pablo. Sí. Bueno, Pablo, primero enhorabuena por tu libro. Gracias. Te quería preguntar, o sea, esto de que Alfonso XIII producía las películas es un hecho real, ¿no? Sí. ¿Y con qué finalidad? ¿Por qué le dio por ahí? El Bill Metal. Bueno, como he dicho antes, Aparte de un perverso. como he dicho antes, es un personaje bastante complejo. Evidentemente entraba en juego el tema del Bill Metal, el tema de que eran bastante pervertidos en aquella época. Pero no solo Borbón, sino en general, que por ejemplo lo que se hacía en el Berlín de entreguerras también eran auténticas barbaridades. Sí. Pero luego también se plantea de manera un poco sutil en el libro que Alfonso XIII tenía una vinculación bastante retorcida con su madre y con sus hermanas. Y entonces creo que en cierta manera podía sublimar ciertas frustraciones edípicas, por así decirlo, rodando este tipo de cosas. Se plantea un poco de manera sutil en el libro. Pero como te decíamos lo de Bill Metal, lo digo porque él las producía para ganar dinero. Es decir, los pases privados, la venta a los amigos, a los nobles, etcétera, etcétera. O sea, que no lo hacía porque, aparte de disfrutar de ello personalmente, pero era producto para vender a todos sus amigos, o verlos en grupo, etcétera, etcétera. O sea, sí. Sí, pero tú me dijiste un día que te pregunté qué nivel de porno eran esas películas, y me dijiste, no, era muy visto desde hoy en día, era una cosa muy leve. Sí. Bueno, de verlas desnudas y en pose. No, un botón que se abre, ¿verdad? Bueno, a ver, sí. Aventura que aparece por ahí. También hay que contextualizarlo, claro, en aquella época Claro, tenía claro. mucho. Claro, sí, o sea, si las vemos desde la perspectiva de ahora, que están anunciando el vídeo porno de Pamela Anderson a las 2 de la tarde, horario infantil, pues hombre, no nos escandalizaríamos al verlas, evidentemente, porque no salen ni siquiera desnudos frontales, pero para la época sí que era bastante provocador y era bastante novedoso, porque estamos hablando de una época en la que hacía apenas 20 años que el cinematógrafo había salido de las barracas, y estamos hablando de una época que la era victoriana, que se caracterizaba sobre todo por una represión sexual increíble. Hacía 30 años que había concluido, o sea que para la época sí era un verdadero escándalo. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Yo es que la pregunta que has hecho tú, a mí lo que me alucina, bueno, también te felicito, me dan unas ganas de leerla, pero ya lo empezaré hoy mismo. Pues tú la tienes. Ya lo sé, que la tengo. Pero me pasa un poco como a ella, ¿no? Me alucina que alguien tan joven escriba, que le interese tanto el mundo desde la perspectiva de la mujer y que tengas esa sensibilidad de hacerlo, siendo tan joven. ¿Cómo es que te interesa tanto escribir sobre la mujer? O desde el punto de vista de la mujer. Por eso, porque es joven. Sí, puede ser. Sí, sí, Porque totalmente. viene de un mundo donde las mujeres, tu mundo, de donde vienes, de donde procedes, es un mundo... Sí, que supongo que te refieres a Asturias. Claro. Sí, muy matriarcal, sí, pero realmente la misma respuesta que daba antes, no lo sé. O sea, yo por ejemplo, el anterior libro, el de Otro Mundo Azul, también tiene desde otra perspectiva, tiene una perspectiva femenina muy importante. Y cuando yo escribo guiones que no son de encargo, cuando escribo guiones que salen de mí, al final uno siempre acaba hablando de los mismos temas, pues del desamor, del desarraigo, del papel de la mujer. Y no sé, o sea, puedo dar mil explicaciones o intentar entender por qué eso es así, desde Freud hasta decir que vengo de Asturias, decir que el mito de la madre creadora, de la madre protectora. Puedo dar mil explicaciones, pero en realidad la única respuesta sincera es que no lo sé, simplemente vibro en determinadas frecuencias, intento que vibrar en esas determinadas frecuencias se traduzca en algo material para poder aportarlo a los demás. Pues muchas gracias. Nada. ¿Alguna cosa más? Bueno, Que pues tengas suerte y venda mucho. vamos a dejarlo aquí. Bueno, yo antes de concluir, quería daros las gracias a todos por estar aquí, pero especialmente a Ignasi por haber venido y porque me está ayudando muchísimo con la bibliografía del siguiente libro, que es un ensayo, y quería pedir un aplauso muy fuerte para él también. Pablo, es verdad, a día de hoy es uno de mis mejores amigos, pero hace menos de un año que nos conocemos, me ha cambiado la vida y su novela, que yo empecé con Otro Mundo Azul, escribe de una manera muy particular, muy directa, como ha dicho antes Alberto, y pues que se merece todo lo mejor que le pase. Muy bien. No solo a mí. Las novelas tenemos la biblioteca del autor, el que le apetezca, pues os la recomiendo encarecidamente como editor y como amigo del autor. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, pues... a todos por estar aquí. Invitaros a que los que no la tengáis la compréis para leerla, que desde luego promete muchísimo. Pablo, sabéis que tienes aquí tu casa para presentar el siguiente. Muchas Y gracias. vosotros ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Muchas a todos. gracias. Muchas gracias.